Buenos días, soy la doctora María Fernanda González, soy infectóloga del Instituto Nacional de Nutrición y el día de hoy les hablaré acerca de las recomendaciones de tratamiento para pacientes ambulatorios con diagnóstico de infección por SARS-CoV tipo 2 o COVID-19. En primer lugar, vale la pena repasar esta lámina donde vienen descritos los diferentes estadios de la infección. Primero, empezar recordando que después de un contacto de riesgo, definido como aquel que sucede con una persona sintomática o presintomática, a una distancia menor a 1,5 metros de distancia y sin cubrebocas de por medio, la enfermedad podrá manifestarse durante los siguientes 14 días, que es el periodo de incubación promedio que tiene esta infección. Aunque, en general, la mitad de las personas ya llega a presentar algún síntoma después del 5.º día de este contacto y prácticamente la totalidad o el 97% llega a presentar algún síntoma en el día 11 después de este contacto. Una vez que empiezan las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, entramos en lo que se conoce como un estadio 1 o de infección temprana, donde lo que está ocurriendo es la replicación viral a nivel de los tejidos, principalmente de la vía respiratoria. Este estadio número 1 de infección temprana se va a caracterizar por la aparición de los principales síntomas constitucionales acompañados de fiebre y síntomas respiratorios que ya conocemos y que se describirán en una sesión independiente. Esta etapa de infección temprana en general puede abarcar durante los primeros 5 días de esta infección y es importante porque después de esta fase temprana entramos en lo que se conoce como la fase pulmonar o estadio 2 de la infección. Esta etapa es importante porque es aquí donde puede manifestarse la insuficiencia respiratoria a consecuencia de ya la presencia de infiltrados pulmonares o neumonía en los pacientes con COVID-19. Y esto en general puede ocurrir tan pronto como durante los primeros 5 o hasta los siguientes 10 días después de empezar con los síntomas. Esta etapa es la más importante porque es aquí donde vamos a detectar a los pacientes que empiezan a tener desaturación o hipoxemia manifiesta por una pulsioximetría con saturación menor al 92% y justo es en estos pacientes en los que tenemos que detectar para poder enviar a valoración hospitalaria. Y después de esta fase entramos en el estadio 3 o la fase hiperinflamatoria, que es donde se va a desencadenar la respuesta inflamatoria más exuberante, que además va a ocasionar datos de sepsis y datos de daño orgánico. Esto generalmente ya se va a presentar en pacientes que están hospitalizados, que pueden llegar a requerir ventilación mecánica y que tienen evidencia de daño orgánico. Entonces, en los pacientes en los que nos vamos a centrar en esta charla, más bien son aquellos que están en la etapa inicial o incluso pasando hacia el estadio número 2. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, es muy importante reconocer y clasificar a los pacientes en cuanto a estos estadios para saber cómo en qué sitio podemos continuar su atención. Hay que recordar que más del 80% de todos los pacientes van a tener una enfermedad leve, que es aquella que tiene los síntomas clásicos que ya hemos descrito, pero que tienen una saturación de oxígeno normal, que para la Ciudad de México es mayor al 92%, pacientes que no tienen dificultad respiratoria, que no tienen disnea y que no tienen datos de neumonía. Estos pacientes se distinguen de aquellos con enfermedad grave, los cuales suelen ser alrededor del 14%, los cuales se van a empezar a manifestar con datos de insuficiencia respiratoria. Lo más importante es detectar taquipnea con frecuencias respiratorias mayores a 30, empiezan a manifestar datos de hipoxemia con saturaciones por pulsioximetría que disminuyen de la cifra normal para la Ciudad de México, que va entre 90 y 92%. En general se acompaña ya de la presencia de infiltrados pulmonares que suelen abarcar más de la mitad de estos campos pulmonares. Y en general también se va a manifestar con disnea de pequeños esfuerzos. Esta distinción es la más importante porque aquellos enfermos con cuadros clínicos leves son aquellos que vamos a poder mantener en casa con tratamiento ambulatorio, a diferencia de aquellos que te empiezan a desarrollar un cuadro clínico grave, que son aquellos que debemos referir a los hospitales para vigilancia y estudio.
Ahora, la presentación grave en general es algo que puede ocurrir en una persona que previamente tuvo manifestaciones leves, pero conforme van pasando los días, estos síntomas y sobre todo la insuficiencia respiratoria aparece alrededor, en general, del día número 7 después del inicio de los síntomas. Entonces, es muy importante poder detectar a estos enfermos alrededor de esos días. Y por último, pues los pacientes que están con una enfermedad crítica, que son la minoría, que son alrededor del 5%, que son aquellos que ya están en los hospitales, que requieren ventilación mecánica y que tienen datos de choque o alguna otra falla orgánica, pero de ellos no hablaremos en esta presentación. Ahora, es muy importante cuando hacemos esta valoración inicial poder detectar qué pacientes son los que tienen riesgo para desarrollar una enfermedad grave, porque es en ellos en los que tenemos que tener una vigilancia mucho más estrecha. Se sabe que los principales factores de riesgo para que la enfermedad progrese son los que pueden ver en esta diapositiva. Los hombres, los mayores de 65 años, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad metabólica como es la diabetes mellitus, la obesidad mórbida, cualquier dato de enfermedad cardiovascular como por ejemplo cardiopatía isquémica o aterosclerosis. Las personas que son neumópatas crónicos, pacientes con cirrosis, enfermedad renal crónica, sobre todo cuando están en hemodiálisis, y los diversos grados de inmunosupresión. Si identificamos alguno de estos factores, pues sabemos que tenemos que hacer un monitoreo más estrecho de estas personas. Ahora, en esta diapositiva es muy importante porque es un estudio en donde se analizó la base de datos que tiene el INDRE de todos los casos iniciales reportados durante los primeros 2 meses de la pandemia, en donde lo que se ve es que en población mexicana, que sabemos que tenemos una alta prevalencia de obesidad y de diabetes, en este estudio lo que los autores demostraron es que por sí mismo los pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, mayores de 65 años y hombres tenían mayor riesgo de contraer la infección por SARS coronavirus tipo 2. Pero además, en aquellos que tenían alguna de estas comorbilidades, pues también tuvieron un mucho mayor riesgo de mortalidad. Como pueden ver aquí, aquellas personas con diabetes tuvieron una mortalidad de 22% en comparación con 7% de aquellos que no tienen diabetes. Y lo mismo con la obesidad, 13% versus 9%, que es lo que se puede ver en estos riesgos de mortalidad en esta tabla que pueden ver a la derecha. Este mismo grupo de investigadores diseñó una serie de scores, pronósticos o puntajes que nos permiten fácilmente identificar a las personas que tienen más riesgo de tener un cuadro clínico complicado, y es un puntaje muy sencillo que pueden encontrar incluso en una calculadora en línea, que aquí pueden ver la dirección de la página web para poder calcular estos puntajes y ayudar con las decisiones clínicas. Aquí lo que los autores encontraron, si uno suma la presencia de estos diferentes factores de riesgo y los pone en estas escalas, pues podemos discriminar perfectamente bien aquellos pacientes que tienen un muy alto riesgo de mortalidad de aquellos que prácticamente no van a tener alguna complicación. Y esto se puede ver cómo, conforme le vamos sumando los factores de riesgo que ya les he mencionado, pues va disminuyendo claramente la sobrevida. Entonces esto nos permite desde el inicio, desde el diagnóstico, solamente con la historia clínica, saber qué pacientes pueden tener más riesgo de complicarse. Esta es otra variante de este mismo estudio. Aquí lo que se le agrega al puntaje que ya habíamos definido es hallazgos de la exploración clínica que incluyen solamente 2 variables, como son la saturación de oxígeno por pulsioximetría y la frecuencia respiratoria. Con esto, de la misma manera, sumando los puntajes, podemos saber qué pacientes ya tienen una enfermedad grave por COVID-19 y son estos pacientes los que debemos referir a los servicios de urgencias. Y también podemos quedarnos con este grupo de bajo riesgo y moderado riesgo, que justo son aquellos que podemos dar tratamiento de manera ambulatoria. Este puntaje también es una calculadora que está disponible para que puedan apoyar las decisiones clínicas. Entonces, ¿qué pacientes son candidatos a manejar en casa y tener tratamiento ambulatorio?
pues todos aquellos casos leves que tienen síntomas, que ya tienen una prueba positiva o que tenemos alta sospecha, si los revisamos que tienen una exploración pulmonar normal y sobre todo que tienen una saturación por arriba del 92%. Y los casos moderados, estos casos pues nuevamente tienen síntomas, si se les hizo algún estudio de imagen, pueden tener infiltrados pulmonares, pero estos representan menos del 50% de todos los campos pulmonares. Y lo más importante es que también tienen saturaciones de oxígeno normales por arriba del 92% y cuyos síntomas son moderados. A estos dos grupos de pacientes los podemos mantener en casa con recomendaciones ambulatorias, que es de lo que hablaremos a continuación. Entonces, antes de entrar en el tratamiento farmacológico como tal, las recomendaciones más importantes tienen que ver con los consejos que les vamos a dar a los pacientes de cómo monitorizarse en casa. Una de las cosas es que se tienen que estar checando la temperatura, porque sabemos que conforme la fiebre se va acentuando o se va haciendo cada vez más frecuente o cada vez con mayor intensidad, esto puede ser una señal de que el enfermo está avanzando hacia un estadio grave. Y el otro recurso que es fundamental, que todos los pacientes que vamos a manejar en casa tengan como una herramienta, es el saturómetro o pulsioxímetro. Esto es algo fundamental, ya que recordar que los pacientes con COVID-19 pueden tener lo que se conoce como hipoxemia silenciosa. Y esto quiere decir que no tienen disnea, no les falta el aire, pero el pulsioxímetro marca por debajo del 92%. Si este es el caso, es un paciente que requiere de apoyo con oxígeno suplementario, ya que si no corregimos esta hipoxemia, el reflejo normal de tener hipoxemia empeora y hace un círculo vicioso en la circulación pulmonar que va a empeorar de manera progresiva el grado de insuficiencia respiratoria. Entonces, con el pulsioxímetro nosotros podemos saber a qué pacientes que empiezan a disminuir su saturación por debajo del 90 o 92% tenemos que referir a los hospitales o garantizar que tengan oxígeno suplementario en casa. Otros datos de alarma muy importantes que tenemos que informar y estar al pendiente es que la disnea empiece a progresar. Si de ser de grandes esfuerzos, la disnea empieza a ser de moderados esfuerzos, por ejemplo, al vestirse, al comer, al caminar algunos pasos en una habitación, o incluso de pequeños esfuerzos cuando aparece al hablar o incluso en reposo, son datos de pacientes que tenemos que mandar a los hospitales. Otros datos para hacer esta referencia pues es que haya hipotensión, que haya datos de ortostatismo, que haya alteraciones en el estado mental con somnolencia, datos de cianosis o incluso oliguria, son datos de alarma con los cuales debemos referir a los pacientes al hospital. Entonces, si tenemos seguimiento telefónico de pacientes con cuadros clínicos leves, ¿a quiénes vamos a mandar al hospital? Pues aquellos en quienes la disnea ya es incluso en reposo, que les impide completar frases, aquellos cuya saturación de oxígeno baje entre 90 y 92%, que baje de este rango que es el normal para la Ciudad de México, o que tenga cualquiera de los datos de alarma que ya les he mencionado, son pacientes que ya no deben continuar en casa, sino que tienen que ser valorados en un servicio de urgencias. Ahora, otras recomendaciones generales para todos los pacientes que no presentan los datos de alarma que ya les mencioné, pues lo más importante y realmente el único tratamiento recomendado es tratar los síntomas, tratar la fiebre, el dolor, la odinofagia con paracetamol y con analgésicos no esteroideos que se pueden utilizar durante esta infección. Recordar que la fiebre deshidrata, entonces hay que recomendar que haya una hidratación muy adecuada, que haya alimentación adecuada. Es muy importante favorecer en estos pacientes la movilización, evitar que estén postrados, evitar que estén en reposo completo, porque recordar que la postración en combinación con una infección incrementa el riesgo de trombosis. Entonces hay que recomendar que haya movilización periódica con cambios de posición y pues la actividad física va a depender de qué tanto lo pueda tolerar cada persona. Recordar que es una infección que causa mucha fatiga.
Otras recomendaciones que hay que dar, sobre todo para prevenir contactos en casa, y de esto habrá una sesión más detallada, es que si hay un enfermo que ya tiene diagnóstico viviendo en una casa donde hay otras personas que no han estado en contacto o que no han estado expuestos, pues hay que practicar el aislamiento social, y esto es mantener las distancias mayores a 2 metros. Si por algún motivo, de preferencia esta persona tiene que estar aislada en una habitación independiente con ventilación adecuada, que utilice platos y cubiertos que se puedan desinfectar o desechables. Si por algún motivo hay que salir hacia un área común, todo el mundo tiene que utilizar cubrebocas en las áreas comunes de la casa. Y si son personas mayores o que necesitan algún tipo de apoyo, pues los cuidadores que entren a asistir a esta persona necesitan utilizar, además del cubrebocas, precauciones de contacto, como son guantes para si van a entrar en contacto con secreciones, y practicar la higiene de manos antes de salir y obviamente después de salir de la habitación. Y las personas que están enfermas en casa pues deben mantener este aislamiento social durante al menos 14 días, que es lo que dura el periodo de ser contagioso.